Alzaré mis ojos a los montes. Padre en el cielo, Dios mío, a ti te damos la gracia, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, el honor, Dios, la potestad, porque solo tú la mereces. Venimos ante ti, Señor, ante tu presencia, pidiéndote que seas tú, Dios mío, que tú me domines el control de esta reunión, Señor. Que seas tú abriendo nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Padre, que aquel que va a exponer tu palabra, Dios mío, todo lo que diga, Dios, sea de parte tuya, Rey. Padre Santo, en tu mano dejamos esta reunión, Señor, y que todo lo que se diga, Dios, sea para bendición y para edificar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser luz, Padre, en medio de las tinieblas, y ayúdanos, Dios, a honrarte, Señor, con nuestros actos, con nuestras palabras, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, Víctor. Bueno, mis hermanos, a lo largo de ya casi un año hemos estado con este ministerio de la mayoría de los que estamos acá, venezolanos, y bueno, tenemos también de otras nacionalidades, hermanos que nos acompañan, pero sobre todo este ministerio nació con el propósito de poder llevar esa palabra de edificación a cada uno de los hogares que acá representan ustedes a través de la palabra de Dios, y no solo eso, sino el acompañamiento a través también del grupo de WhatsApp, a través de la palabra, la oración, a través de la consejería, y de una y otra manera estamos aperturando ese compás de herramientas e instrumentos que nos permiten conectarnos en cualquier parte del mundo. Para nadie es un secreto que nosotros como hijos de Dios somos sal y luz del mundo, y somos llamados a ser embajadores del reino de los cielos en cualquier parte. Por ende, nosotros siempre tenemos que estar en esa constante formación, en esa constante búsqueda de la palabra, siendo siempre embajadores donde quiera que vayamos, y de igual forma siendo ese instrumento en las manos del Señor. Pero para nadie es un secreto también que los tiempos se están acelerando de una manera vertiginosa en cuanto al cumplimiento de la palabra profética y apocalíptica que hemos estado viendo a través de las señales, y sobre todo hemos visto cómo de una u otra manera la maldad se ha incrementado. Esto forma parte de lo que está estipulado en la palabra de Dios, y como hombres de Dios, como hombres que tenemos que ser apercibidos a la palabra, escudriñarla, congregarnos y estar en una constante formación y comunión con Dios, es necesario que nosotros estemos a cuenta de todo lo que está a nuestro alrededor, porque por más que el Señor nos ama, nos protege, nos guarda cada día, no estamos dentro de una burbuja, simplemente estamos conviviendo en un mundo que va en decremento, va en deterioro. Es por ello que hoy traemos un tema de suma importancia y relevancia, el cual usted va a tener la oportunidad, mi hermano, de poder retransmitirlo a través de YouTube. Así que este contenido va a estar siendo grabado y puede compartirlo con sus familiares, amigos y conocidos. Para ello, nuestro hermano Noel Romero nos trae el mensaje del día de hoy, donde definitivamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, estamos manejándonos realmente en una atmósfera que no es nada alentadora. Hay una incógnita, hay una interrogante, y hoy Noel nos va a develar este contenido. Adelante, mi hermano, buenas noches, bendiciones. Ahora sí. Buenas noches, mis queridos hermanos. Le damos gracias al Señor primeramente por el privilegio que nos da de estar aquí reunidos a través de esta línea, de este medio de comunicación, y que podamos en esta noche compartir de su palabra. Le damos primeramente gracias a Dios y a todas las personas que están allí, que se pudieron conectar, para que estemos apercibidos de los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Es por ello que le hemos puesto este tema: estamos viviendo en tiempos peligrosos, ¿verdad? En primer lugar, yo quisiera hacer una pequeña definición de lo que significa tiempos peligrosos. La frase tiempos peligrosos no se refiere a puntos cronológicos ligados a un cierto tiempo, sino más bien a temporadas o épocas de tiempo. Y el término peligroso significa algo salvaje,
leyendo un poquito esta definición, y al encontrarme con la palabra cronológico, me hizo dividir esta definición, este concepto, en dos partes, que significa los tiempos cronológicos, que es el tiempo cronos y el tiempo kairos. ¿Para llevarlos a qué? Vamos a hablar de esos dos tipos de tiempos para llevarlos a qué? Al ámbito espiritual, que es el que nos compete en esta noche. Pero, ¿qué es el tiempo cronos? El tiempo cronos es el tiempo por el cual nosotros nos organizamos. Es el tiempo lineal. Es el tiempo que nosotros como seres humanos tomamos como referencia para organizar todas y cada una de las actividades que vamos a realizar o que tenemos pendientes. Ejemplo, mañana a tal hora, ¿verdad? Ya estamos cronometrando a tal hora y a tantos minutos. Ya sabemos que en hora y media mañana tenemos que reunirnos en un sitio. Este es el tiempo cronológico en el cual nosotros los seres humanos nos movemos. Pero existe otro tipo de tiempo, que es el tiempo por el cual se maneja el mundo espiritual, por el cual se dictaminan los tiempos de Dios, que es el tiempo cronos. ¿Y qué significa el tiempo cronos? Es el tiempo exacto en el que algo importante sucede. No sé si me hago entender. Es el tiempo en el que, el tiempo oportuno en el que algo importante sucede. Yo diría el tiempo oportuno o el tiempo específico. Ejemplo, ¿qué le podemos dar como ejemplo? Bueno, el 24 de diciembre. ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? Es un tiempo específico. Se celebra el nacimiento y la venida aquí a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo, su cumpleaños. Usted cumpleaños el 20 de enero y usted no puede celebrar su cumpleaños el 20 de febrero. No, usted cumpleaños el 20 de enero. Es un tiempo específico. Es un tiempo exacto en el que usted debe celebrar su cumpleaños. Si usted lo celebra otro día, bueno, fue porque usted quiso celebrarlo otro día. Pero es más o menos para que nos pongamos en contexto del tipo de tiempo por el cual estamos hablando. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón nos escribió con respecto al tiempo. Yo quisiera que Humberto me leyera por allí Eclesiastés 3, del 1 al 3. 3, 1 al 3 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Gracias, mi hermano Humberto. Allí lo vimos, ¿verdad? El rey Salomón nos escribe allí que todo tiene su tiempo. O sea, significa que en el tiempo de Dios todo tiene un tiempo específico, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado por ahí decir Dios no se adelanta ni se atrasa, por ejemplo? U otros dicen o decimos el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Es muy común decir eso. ¿Por qué? Porque el tiempo cronos de Dios, todas las cosas de Dios son importantes y tienen un tiempo específico en el cual van a ocurrir. Conociendo ya nosotros todo lo que es concerniente al tiempo, vamos a nombrar algunos versículos bíblicos que nos van a ir ubicando en el tiempo en el cual estamos viviendo actualmente. Henry, ¿tienes por allí 2 de Timoteo 3, del 1 al 6? Sí, lo tengo. Aquí lo tengo. Amén. Tiempos difíciles para el servicio cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos
tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia o la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Allí nos damos cuenta el carácter del hombre en los tiempos postreros, en los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Será que nosotros a diario vemos todo este tipo de caracteres en cada una de las personas hoy en día, que ha hecho que el nivel de violencia aumente? Que inclusive con solo tú equivocarte y no mirar a un lado y acercarte a otro vehículo, y el otro te dice 1000 barbaridades, 1000 groserías. O sea, el nivel de perversidad en el cual nos encontramos, ¿verdad? Entonces vemos allí como vemos hombres amadores de sí mismos. Cuando yo veo que hombres, tanto hombres como mujeres, vienen y se tiran un selfie y entonces la montan y la ponen en las redes sociales, o sea, tú estás prácticamente vanagloriándote, te estás amando a ti mismo, ¿verdad? Entonces, también vemos hombres implacables, crueles. Yo nunca llegué a pensar que hace como 4 o 5 años atrás yo iba a ver en mi tierra, en mi amada Venezuela, ya a una hora en el estado Miranda, descuartizamientos. Crueldad total. Que yo iba a mi pueblo y me querían mostrar los videos torturando a personas, y apenas vi uno un poquito y dije, no, para, por favor no me muestres, yo no voy a ver eso. Cortando a hombres con machetes, pasándole motosierra. El nivel de perversidad y de maldad que vemos en el carácter del hombre hoy en día es una señal que nos está avisando en qué tiempo nos estamos encontrando nosotros ahorita. Y nosotros, como hombres de valor, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar conciencia y apartarnos de todo este tipo de actitudes. Porque si hoy en día, con uno o algún mal ejemplo que muchos cristianos como nosotros damos en la calle, le cuesta a la persona que no conoce a Cristo convertirse, le cuesta creer por esos malos ejemplos que a veces nosotros damos como cristianos en la calle. Y dice, para yo ser cristiano como este, y entonces ¿qué hacemos? Lo servimos como piedra de tropiezo. Entonces nosotros debemos apartarnos de ese tipo de actitudes, ¿verdad? Porque a Dios prácticamente eso no le agrada. Entonces, cuando vemos este tipo de conducta que estamos viendo hoy en día, nos damos cuenta y debemos ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo actualmente. También en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3, el Señor nos advierte lo siguiente. Por favor, Víctor. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Perfecto. Vendrán burladores. Es lo importante que quería resaltar allí, ¿verdad? Hoy en día usted se mete en las redes sociales y vemos cantidad de personas burlándose, inclusive ya de la palabra de Dios.
Y hay un dicho que dice, juégate con el santo, pero no con la limosna. Yo cuando veo ese tipo de reels y ese tipo de actitudes de personas que hacen burla de la santidad de la palabra de Dios, lo único que digo es, Señor, ten misericordia de esa persona. Por allí también vi uno que dice el pastor chistoso, algo así, que creo que es dominicano, y hace una burla allí, porque para mí eso es una burla, que dice, cuando Adán vio a Eva y le dijo, todo eso es tuyo, y se ríe a carcajadas. Ay, Dios mío. Burladores, mi hermano, en este tiempo. Yo vi ese video y le pedía perdón al Señor porque me reía, pero decía, Señor, la cantidad de burladores que hay y toman lo divino, están tomando ya lo divino para hacer burla, algo que es totalmente, que antes era totalmente respetado. Entonces nosotros debemos cuidarnos de ese tipo de actitudes, nosotros como cristianos, porque si ahorita a la gente le cuesta creer, cuánto más cuando se están acercando estos postreros días. Debemos cuidarnos porque, vuelvo y repito, podemos servir como piedra de tropiezo a otros. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 10, Harold, tú lo tienes por allí, por favor. Apocalipsis 22 capítulo 10 y 11. Okay, dice así. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Gloria a Dios. Por las malas actitudes que estamos viendo, ¿qué es lo que nos saco yo de este versículo? Que el que está haciendo maldad va a seguir haciendo maldad. Porque mientras se aumente la maldad, él va a creer que cada día va a creer que eso es normal. Pero ¿qué nos dice a nosotros? El que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, que cuando nosotros como hombres de Dios veamos que la maldad se está incrementando, lo que tenemos es que buscar cada día más la santidad, la perfección, el apartarnos de todos esos malos ejemplos que estamos viendo en estos últimos tiempos. Le he estado hablando un poco de la palabra de Dios aquí a un señor y él me niega que es ateo, pero todos sus argumentos con los cuales él me trata de rebatir la palabra son científicos y todo, y la ciencia y todo. Y eso es típico de una persona atea, aunque él no lo admita. Pero yo le hablo de la palabra de Dios y uno de los argumentos que él utiliza para no ir es, no, porque yo fui 2 veces a la iglesia, entonces el pastor lo que hace es pedir dinero. Y no, y eso que ese diezmo que uno tiene que estar dando, porque entonces lo primero que tuve con tremendas casas, con tremendos carros es el pastor. Pero ¿por qué hacen ese tipo de comentarios? Porque están totalmente ignorantes de lo que significa la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Malaquías 3:10 que llevemos nuestros diezmos al alfolí y que haya alimento en la casa de Dios. Y es la única parte en la Biblia donde Dios dice, si quieres, pruébenme en eso. Y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Eso no significa que todos vamos a ser ricos, que todos vamos a ser prosperados económicamente, pero yo estoy bien seguro de que si un cristiano, que yo soy del que tiene esa percepción, que es fiel en la palabra de Dios, cumpliendo con sus diezmos y sus ofrendas, no debe estar mendigando en la calle, porque si tú eres fiel, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios siempre va a hacer cumplir su palabra. Entonces cuando un cristiano cuando nosotros como cristianos andamos por allí casi que mendigando, no, yo no lo juzgo, pero
revise. ¿Por qué? Porque cuando uno paga los impuestos a un Estado, tú no cuestionas al Estado. Nosotros no cuestionamos, lo pagamos y ya. Y no sabemos qué ellos van a hacer con ese dinero, pero estamos obligados a pagar. Entonces es necesario que nosotros sepamos que cuando somos fieles al Señor, Él va a ser fiel con nosotros. Entonces, estas personas, ese es el primer argumento que le dicen a uno, ¿no? Que los diezmos, que la ofrenda, pero es por total desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo por allá: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué debemos hacer? Ya para ir finalizando con esta reflexión, mi hermano. ¿Cómo debemos contrarrestar o frenar estos tiempos que estamos viviendo ahorita? Yo anoté 3 consejos simples que pienso yo son imprescindibles para nosotros poder contrarrestar estos tiempos que estamos viviendo ahorita. En primer lugar, instruir a nuestros hijos y a toda la familia en los caminos y en la palabra de Dios. Ese es el primer punto: instruirlos, enseñarles. El segundo es apercibirlos de todas estas cosas, para que a medida que ellos la vayan viendo, digan: wow, mira, está sucediendo esto, ya mi papá me lo había dicho, ya mi papá me lo leyó una vez en la Biblia, ya mi tío, ya mi abuelo, cualquiera de nosotros en el grado de la familia que interactuemos. Debemos apercibirlo de todas estas cosas. Y como tercer punto, debemos predicarle y hablarle a la gente, a todo nuestro entorno, familiares, amigos y vecinos, del acontecimiento más importante que está a punto de ocurrir en el cristianismo, que es el rapto de la iglesia. Debemos nosotros hablarles a todas las personas que conozcamos sobre qué es el rapto de la iglesia, en qué consiste el rapto de la iglesia, porque es el acontecimiento importante, ¿verdad? Como dijimos en el tiempo crono, que está a punto de ocurrir y que estamos esperando nosotros los cristianos. Así como el mundo ya le está preparando la mente a las personas, que a cada día vemos en los medios de comunicación programas de ovnis, programas de esto, programas de aquello, y cada día se intensifican más, preparándole la mente al ser humano para que cuando este acontecimiento trascendental, Kairos, insertado en el tiempo Kairos de Dios, ocurra ese acontecimiento impresionante y sin precedentes, decir que se lo llevaron los extraterrestres. Entonces nosotros somos los encargados, mis hermanos. Les insto, mis hermanos, no es tiempo de callarnos en los tiempos actuales que estamos viviendo. Es tiempo de hablarles a otras personas de Cristo. Los tiempos son malos y muy, muy peligrosos, porque cada día dice la palabra que la maldad se aumentará. Pero debemos estar conscientes de que a medida de que se aumente la maldad, sobreabundará la gracia de Dios. Y dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Bendiciones, mis amados hermanos. Espero que esta corta reflexión les haya servido para concientizarlos y estar apercibidos nosotros primeramente de los tiempos actuales que estamos viviendo y de algunas señales que ya estamos viendo en nuestros ojos. Dios les bendiga, mis hermanos. Y yo considero, amados hermanos, que estamos, como les decía al inicio, en tiempos donde definitivamente el cristiano tiene que dar el paso adelante y no esperar que las circunstancias que presenta el enemigo le ganen territorio. ¿A qué me refiero? En su trabajo, me refiero en su comunidad, en su edificio, en su entorno, en el lugar donde usted frecuente. Siempre seamos sal y luz del mundo, porque nosotros estamos llamados a eso, amados hermanos. No son los mismos tiempos hace 2000 años atrás, donde
definitivamente era un despertar, un inicio del Evangelio, sino que estamos bien avanzados y Jesucristo nos dejó el terreno bien preparado para que nosotros podamos usar las herramientas necesarias. Y no solo esto, sino que seamos bien intencionales en lo que debemos hacer para siempre llevar a la gente a esa reflexión de lo que el Señor Jesucristo quiso en todo momento que hiciéramos a través de su palabra y el Evangelio. Y por supuesto ofreciendo esa oportunidad o ese tema o esa buena excusa para hablarle de Dios a aquellos que no le conocen. Tenemos que concientizar nosotros como padres, tenemos que guiar a nuestros hijos por el camino del bien. Nosotros como personas tenemos que cambiar, como yo siempre he dicho, que no es solo ir a la iglesia. Antes de nosotros ir a la iglesia, tenemos que nosotros ser iglesia. Porque yo no puedo estar metido en una iglesia y mi comportamiento sea aberrante. Entonces, con mi comportamiento es que los demás vecinos que viven alrededor mío es que van a ir a los pies de Cristo. Porque en mí tiene que haber un cambio. Que donde los vecinos me vean, que me vean mi familia, diga, ahí hay un hombre de Dios. Ahí hay un hombre temeroso de Dios. Ahí hay un consejero. Ahí hay un hombre que le gusta la cosa de Dios. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles. Satanás, que ahora mismo el rey de este mundo es Satanás. Satanás nos ha golpeado a nuestros hijos, ha golpeado a nuestra familia, nos ha golpeado a nosotros mismos. Incluso ahora a mi hermana en Estados Unidos la atracaron y ella y me molesté con ella porque se lo dije, porque tú dices que las cosas son materiales, entonces te va a dejar matar por un celular. Tú eres una mujer de Dios. Nosotros no podemos estar acumulando riqueza aquí en la tierra. Nuestra riqueza está allá arriba en los cielos. Y de verdad, mis hermanos, que tenemos que vestirnos de la coraza, de pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría para poder sobrellevar estos tiempos, que son tiempos difíciles. En estos días conversaba con mis hijos, ¿no? Que son adolescentes. Tengo uno que va a cumplir 18 años dentro de unos meses. Y le decía estas palabras, ¿no? Daniel, el profeta Daniel, dice que cuando llegó a Babilonia, él dispuso su corazón para no contaminarse con la comida del rey. Si hablamos de la comida del rey, si nos enfocamos en el tiempo, estamos hablando de comida sacrificada a ídolos, ¿ok? Y eran banquetes muy exquisitos y cosas. Le habían dado riquezas y cosas como para que ellos se unieran al movimiento de ese tiempo, ¿no? De Babilonia. Y él, con sus amigos, decidió no contaminarse, ¿no? ¿Y por qué empiezo esta intervención así? Debido a que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón ya enfocado lo que es la voluntad del Señor o la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas, yo creo que nos puede pasar como Daniel, pueden pasar los tiempos más peligrosos de la vida, porque los tiempos, como dicen Eclesiastés, dice que lo que fue ya es y lo que es será, ¿verdad? Y Dios restaura lo que pasó. Entonces, aunque vengamos como quien dice, de mal en peor, nosotros que dispusimos nuestro corazón en vivir para el Señor, va a pasar como le pasó a Daniel. Daniel se puso 21 días de ayuno, 21 días de oración. ¿Y qué fue lo que le respondió el ángel? Siervo muy amado, fiel muy amado. Desde el momento que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Y eso no trasciende nada más de esos 21 días de ayuno, sino desde el mismo momento que él entró en Babilonia. Entonces, creo que estamos viviendo unos tiempos bastante peligrosos y difíciles, y lo digo yo que tengo 5 hijos y tengo 2 adolescentes, van a cumplir 15 el 10 de marzo y uno 18 en estos días en agosto, tengo una de 21 y tengo uno de 7. Entonces lo digo en ese aspecto, que cuando disponemos nuestro corazón, como decía mi hermano Jiménez, dice,
el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, y no es nada más un versículo que parece una poesía, sino debe ser una relación viva para poder nosotros decirlo, vivirlo, sentirlo y manifestarlo. La confianza no está en que no nos vamos a equivocar. La confianza está en que el Señor está delante de nosotros, que eso fue lo que hizo Daniel, poner la confianza en aquello que conocía, porque tal vez podemos decir, Daniel no tenía el Espíritu Santo en ese momento. Daniel se regía por los mandamientos que el Señor le había dado según la Torá, o según el Taná, o según lo que él conocía, pero qué importante era lo que Daniel había propuesto en su corazón: serle fiel a lo que el Padre del cielo le había dicho a través de lo que había aprendido de sus padres, porque él era un joven. Entonces, qué lindo que en este tiempo nosotros podamos, aunque estamos en un momento muy difícil, bien difícil, poder serle fiel al Señor. Bueno, quiero leer unos versículos aquí de la palabra en Efesios 5, y lo vamos a leer desde el 13 hasta el versículo 20, rápidamente, bajo la dirección del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Estamos sabiendo, el Señor da a conocer por los tiempos que vienen, que cada uno de nosotros tenemos que prepararnos, porque estos son peligrosos. Por lo cual dice el Señor: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pues en este tiempo, el mismo pueblo de Dios, hay gente que están llevando un evangelio muy light. Bien lo dijo Noel, que se paran en un púlpito y quieren decir cosas llevando un mensaje con chistes, realmente que eso para mí tampoco no es buen visto, y no comparto eso, porque desde que leo la Biblia no he visto a Jesucristo dar algún chiste en sus predicaciones, en su evangelio. Y lo otro también dice así, mira, por eso es que mucha gente es engañada con la falsa doctrina. Y también dice así: mira pues con diligencia cómo anda, o sea, cómo andamos, hay que revisarnos, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la buena voluntad del Señor. Conociendo los tiempos, tenemos que ser entendidos de que Cristo está en las puertas. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, importante para nuestras vidas en este tiempo, hablando entre vosotros. ¿Cómo usted lo va a hacer? Mira, cantando salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, y dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para esto, que es una manera que usted se puede preparar sobre todo en este tiempo peligroso. ¿Por qué? La Biblia en Apocalipsis 2:12 dice: por lo tanto alégrese, oh cielo. 12:12 dice: por lo tanto alégrese, oh cielo, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a usted con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Si el diablo le queda poco tiempo, nosotros tenemos poco tiempo para prepararnos, porque el Señor está cerca. Y el versículo 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hago una pregunta: ¿usted tiene el testimonio de Jesucristo? ¿Guarda los mandamientos del Señor? Eso está bien, pero no se descuide, porque el enemigo ha venido contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso es que el enemigo no viene con aquel que está vencido, sino precisamente con los que están en la iglesia. ¿De dónde vendrá mi socorro, sino de ti?